Creed en sus profetas. Martes 9 de julio 2024. Sofonías 2. Agrúpense y congréguense, oh nación que no tiene vergüenza, antes de que sean desechados y el día pase como el tamo, antes que vengan sobre ustedes el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos los mansos de la tierra que ejecutan su decreto. Busquen justicia, busquen mansedumbre, quizás serán protegidos en el día del furor del Señor. Castigo de las naciones vecinas. Porque Gaza quedará desamparada y Ascalón desolada. Asdod será expulsada a mediodía y Ecrón será desarraigada. Ay de los que habitan en la zona del mar, la nación de los quereteos. La palabra del Señor está contra ustedes, oh Canaán, tierra de los filisteos. Te haré destruir hasta que no quede morador. La zona del mar será convertida en pradera de pastores y en rediles de ovejas, y aquella zona será para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán y en las casas de Ascalón se recostarán en la noche, porque el Señor su Dios los visitará para hacer volver sus cautivos. He oído las afrentas de Moab y los insultos con que los hijos de Amón enfrentaron a mi pueblo, y se expandieron sobre sus territorios. Por tanto vivo yo, dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, salinas y perpetua desolación. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi gente los heredará. Esto les sucederá por su soberbia, porque afrentaron y engrandecieron a costa del pueblo del Señor de los ejércitos. Temible será el Señor contra ellos, porque hará que todos los dioses de la tierra vengan a menos. Cada uno se postrará ante él desde su lugar, en todas las costas de las naciones. También ustedes, los de Etiopía, serán muertos con mi espada. Después extenderá su mano contra el norte y destruirá a Asiria. Convertirá a Nínive en desolación y en sequedal, como un desierto. En medio de ella se recostarán las manadas y todo animal del campo. Tanto el búho como el erizo pernoctarán en sus capiteles. La lechuza cantará en la ventana y el cuervo en el umbral, pues su enmaderado de cedro quedará expuesto. Esta es la ciudad alegre que habitaba confiadamente, la que decía en su corazón, solo yo y nadie más. Cómo ha sido convertida en horror, en guarida de fieras. Cualquiera que pase junto a ella silbará y agitará la mano. El deseado de todas las gentes. Capítulo 45. Previsiones de la cruz. Las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esa frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. El Salvador no confió la obra del Evangelio a Pedro individualmente. En una ocasión ulterior, repitiendo las palabras que fueron dichas a Pedro, las aplicó directamente a la iglesia. Y lo mismo fue dicho en sustancia también a los 12 como representantes del cuerpo de creyentes. Si Jesús hubiese delegado en uno de los discípulos alguna autoridad especial sobre los demás, no los encontraríamos contendiendo con tanta frecuencia acerca de quién sería el mayor. Se habrían sometido al deseo de su maestro y habrían honrado a aquel a quien él hubiese elegido. En vez de nombrar a uno como su cabeza, Cristo dijo de los discípulos: no queráis ser llamados rabí, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón. Dios, quien puso todas las cosas bajo los pies del Salvador, diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento. Ha de obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del hombre ni ser regida por el hombre. Muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. Dios no sanciona esta pretensión. El Salvador declara: todos vosotros sois hermanos, todos están expuestos a la tentación y pueden errar. No podemos depender de ningún ser finito para ser guiados. La roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia. De ella puede depender el más débil y los que se creen los más fuertes resultarán los más débiles, a menos que hagan de Cristo su eficiencia. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo.
El Señor es la roca cuya obra es perfecta. Bienaventurados todos los que en Él confían. Después de la confesión de Pedro, Jesús encargó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Este encargo fue hecho por causa de la resuelta oposición de los escribas y fariseos. Aún más, la gente y los discípulos mismos tenían un concepto tan falso del Mesías que el anunciar públicamente su venida no les daría una verdadera idea de su carácter o de su obra. Pero día tras día se estaba revelando a ellos como el Salvador, y así deseaba darles un verdadero concepto de sí como el Mesías. Los discípulos seguían esperando que Cristo reinase como príncipe temporal. Creían que, si bien les había ocultado durante tanto tiempo su designio, no permanecería siempre en la pobreza y oscuridad, que debía estar acercándose el tiempo en que establecería su reino. Nunca creyeron los discípulos que los sacerdotes y rabinos no iban a cejar en su odio, que Cristo sería rechazado por su propia nación, condenado como impostor y crucificado como malhechor. Pero la hora del poder de las tinieblas se acercaba, y Jesús debía explicar a sus discípulos el conflicto que les esperaba. Él se entristecía al pensar en la prueba. Hasta entonces había evitado darles a conocer cualquier cosa que se relacionase con sus sufrimientos y su muerte. En su conversación con Nicodemo había dicho: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero los discípulos no lo habían oído, y si lo hubiesen oído, no lo habrían comprendido. Pero ahora habían estado con Jesús, escuchando sus palabras y contemplando sus obras, hasta que, no obstante, la humildad de su ambiente y la oposición de los sacerdotes y del pueblo podían unirse al testimonio de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora había llegado el momento de apartar el velo que ocultaba el futuro. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Los discípulos escuchaban mudos de tristeza y asombro. Cristo había aceptado el reconocimiento de Pedro cuando le declaró Hijo de Dios, y ahora sus palabras que anunciaban sus sufrimientos y su muerte parecían incomprensibles. Pedro no pudo guardar silencio. Se asió de su maestro como para apartarlo de su suerte inminente, exclamando: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro amaba a su Señor, pero Jesús no le elogió por manifestar así el deseo de escudarle del sufrimiento. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que le esperaba. No estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por su propio ejemplo. Pedro no deseaba ver la cruz en la obra de Cristo. La impresión que sus palabras hacían se oponía directamente a la que Jesús deseaba producir en la mente de sus seguidores, y el Salvador fue movido a pronunciar una de las más severas reprensiones que jamás salieran de sus labios. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres.